Cuando supimos que hoy es el día dedicado a luchar contra el hambre en el mundo, y cuando supimos que desde la historia me absolverá, nuestro comandante en jefe siempre pensó que esa era una de las razones por las que se hacía una revolución, y cuando todos somos testigos de que en este mundo hay muchos niños que mueren de hambre en las calles y ninguno es cubano, encontramos una nueva razón para saber por qué hoy vamos a hablar de ese hombre que hizo esa gran obra. Para ello hemos invitado a Katiuska Blanco Castiñeira, mi colega, una persona por la que siento un afecto especial y muchísimo respeto. Ella, licenciada en periodismo, dentro de las tareas cumplidas, cuenta su trabajo como corresponsal de guerra en la República Popular de Angola, periodista del diario Granma, especialista principal de la Dirección de Información y Divulgación del Ministerio de Relaciones Exteriores, colaboradora del periódico Juventud Rebelde y autora de varios libros, entre los que solo mencionaremos Después de lo increíble y Ángel, La raíz gallega de Fidel y Todo el tiempo de los cedros. En el año 1994 fue mención en el concurso latinoamericano de periodismo José Martí, también Premio Abril y 26 de julio, entre otros premios que nos permitiremos, Katiuska, no mencionar, pues conocemos de la modestia y sencillez que te caracteriza y que haces honor a esa palabra de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Por eso te damos también a ti la más cordial bienvenida. ¿Quién mejor entonces que nuestro presidente para darle ese inicio a esto que más que un conversatorio se pudiera convertir en un intercambio y sobre todo va a dejar un saldo de saberes y de muy buenas experiencias para todos los aquí presentes? No podía pasar por alto la conmemoración de una efeméride como la de hoy para el mundo jurídico del país, como tampoco para nuestro pueblo. Se conmemora precisamente hoy el 65 aniversario del pronunciamiento por el líder histórico de la revolución de ese magnífico alegato, que más que un alegato fue un discurso de denuncia y de combate, conocido como La historia me absolverá. Alegato y documento que se plasma y que todos conocemos, que constituye uno de los hitos fundamentales de nuestras gestas por la liberación, por la independencia, de la lucha por conquistar toda la justicia, que como todos sabemos es una de las líneas centrales y transversales de toda la historia de la nación cubana. Como todos sabemos, el alegato de La historia me absolverá constituye un programa esencial de lo que desde entonces se avisoraba que sería la revolución triunfante y que una vez alcanzado el triunfo constituyó el cauce fundamental por la que ha discurrido y discurre aún todo el proceso revolucionario cubano. Como parte de las ideas centrales delineadas por Fidel en esa histórica ocasión, estaban sin lugar a dudas sus ideas acerca de lo que debía ser la justicia dentro de la revolución. Nosotros decimos que igual que se identifican en el contenido del documento de La historia me absolverá los programas esenciales que siguieron la revolución para resolver el problema de la tierra, el problema de la vivienda, el problema de la enseñanza, el problema de la salud de nuestros pueblos y otros, también se contienen sin lugar a duda con mucha nitidez en los planteamientos de Fidel en aquella memorable ocasión los perfiles de lo que debía ser la actividad de la justicia revolucionaria como parte
de la dimensión más general y humana de la justicia en nuestro país, liberado. Para abordar precisamente esa idea central, esa idea permanente que acompañó el pensamiento y la obra de nuestro líder histórico, Fidel, a lo largo de toda su vida y de toda su lucha, que su vida fue eso, sobre todo lucha. La idea de la justicia es uno de los pilares fundamentales de todo ese pensamiento y toda la obra. Y cuando concebíamos cómo conmemorar en un acto aquí en el Tribunal Supremo esta significativa efeméride, pensábamos que pudiera y que seguramente sería una buena idea invitar a que estuviera con nosotros y compartiera su conocimiento, sus valiosas apreciaciones sobre esta dimensión humana y la idea de la justicia en el pensamiento y la obra y la acción de Fidel, a nuestra querida amiga y admirada Katiuska Blanco, que entre otros atributos, nuestra maestra de ceremonia se acaba de referir a ello, tiene la de haber sido una profunda y minuciosa investigadora de la vida y la obra de nuestro comandante en jefe, que tuvo además la gran oportunidad de beber directamente de las expresiones, del pensamiento, de la acción de Fidel en sostenidos y varios encuentros que realizó y que tuvo con él precisamente en preparación de esos libros ya para nosotros de extraordinario valor, en el que nos ha expuesto desde lo más profundo de sus convicciones, de su vida familiar, de su historia como ser humano, pero como estadista de dimensiones inconmensurables, la vida de Fidel. Y entonces le pedimos, hace algunas semanas conversando con ella, dijimos, nosotros quisiéramos, Katiuska, que con todo ese acervo que has logrado reunir y las dotes de extraordinaria comunicadora que todos aquí sabemos que tiene, que nos hablara un poco de eso, de la idea de la justicia en la vida de nuestro comandante en jefe eterno y líder histórico de la Revolución, Fidel, y que eso nos sirviera a todos en un día como hoy para reafirmarnos como continuadores resueltos de ese ideario y de ese ejemplo que nos legara el comandante en jefe. Yo no me extiendo más, porque hoy el auditorio entero, incluyo a las dignas autoridades que nos acompañan aquí de las instituciones del sector jurídico, todo el auditorio está en tus manos, Katiuska, así que te escuchamos. Agradezco muchísimo la invitación y para mí, por supuesto, es un honor recordar a Fidel y vivir a Fidel en un día tan especial donde hace ya 65 años, cuando uno piensa que se impuso en la sala el silencio para escuchar a Fidel, en un alegato que tuvo muchos antecedentes, ¿no?, y que ha marcado la historia de Cuba, y que cuando uno piensa, ¿no?, después de haber leído varias veces ese alegato, uno dice, bueno, el afán de la justicia, el deseo de hacer justicia fue, de alguna manera, yo pienso que el principal motor en la vida de Fidel, el afán de que lo justo se impusiera. Y por supuesto, ya después con la academia aprendió también las normas, las voluntades que debían aunarse, las regulaciones que debían ejercerse para conseguir aquello que era un afán de él general. Cuando uno piensa en eso dice, bueno, pero ¿por qué? Y piensa entonces, empiezan a pasarle a uno por la memoria de haber estudiado y haber leído mucho las cosas que Fidel decía, todas las injusticias que vivió. La primera con la que de alguna manera tuvo contacto, cuando uno piensa en eso, fue la injusticia de que cuando pasadas ya los años de las guerras de independencia,
se podía constatar fielmente en el campo de Cuba que aquellos que más habían luchado apenas tenían un techo para cobijarse y nada entre las manos, ni patria prácticamente, ni tierra, que eran, como pudiéramos decir, los dos pilares que habría hecho falta para que el país y la nación fueran realmente algo constructivo, algo justo, algo que hubiera dado como resultado feliz todo aquel esfuerzo tremendo de finales del siglo XIX de los cubanos en las guerras. Y así Fidel desde niño conoció muchos de los arrendatarios, de los aparceros que vivían en las tierras de su papá, que no poseían nada, solo sus manos para trabajar, y que era gente muy humilde y muy olvidada en Cuba en aquella época. Después vivió también otros atropellos, como los de las guardias rurales de la época, vestidos a la usanza de las autoridades norteamericanas, lo cual le llevó a pensar también en las injusticias de que un país como Cuba, que tanto había luchado por su soberanía y por su independencia, no lo fuera en definitiva. También vio las diferencias sociales entre el pueblito de Marcané, donde vivían los norteamericanos en el Batey, y cómo vivían los cubanos después de tantos años de lucha. Todas esas cosas las fue como registrando en la memoria. En un principio, él, por supuesto, no se podía explicar nada de aquello, solo que su sensibilidad era tan especial que captaba todo como si fuera una esponja para después, pasados los años, interpretar de una manera muy lúcida y muy tremenda la realidad y la necesidad de la justicia en nuestro país, desde el punto de vista de la nación y desde el punto de vista también social. Incluso Fidel percibió cosas que uno se asombra, cómo un niño podía darse cuenta de determinadas relaciones que estaban respondiendo incluso a la tradición y que eran injustas. Porque, por ejemplo, a su casa, él siempre decía que era como una claridad, que había llegado, se llamaba Clara, una prima, que había sido acogida en la familia porque había quedado huérfana. Y sin embargo, a esa prima no se le daba el mismo trato. A esa prima no se le permitió estudiar, mientras ellos iban a la escuela, ella no. Esa prima se ocupaba de ayudar en la casa, se consideraba familiarmente que ella se hacía bastante por ella, si se le acogía y se le alimentaba. Sin embargo, el sentido de la justicia que luego Fidel desarrolla le permite a su vez no ser injusto al juzgar a la familia, porque considera que son hijos de su tiempo, de su época, de las tradiciones, de las costumbres. Fidel también, por ejemplo, en los años de su niñez, percibe las diferencias sociales que existen en el Batey. Él no se da cuenta, no puede interpretar eso con esos códigos y ni con esa altura conceptual, pero sí las nota, no sabe por qué ellos rechazan la comida cuando les piden que almuercen o coman en la casa, y sin embargo sus amigos siempre tienen hambre en el Batey. O por ejemplo, cuando está en La Salle, en el colegio en Santiago, no entiende por qué allí nada más hay un alumno negro. Y la explicación que le dan tampoco le convence, porque además de todo era un niño muy inteligente. A la manera que hoy se diría inteligencia emocional, porque no era una inteligencia de notas o de calificaciones, porque él tenía una manera muy propia también de abordar el acercamiento al conocimiento, y entonces era un poco hasta incomprendido. En esos tiempos se hacía más preguntas que aprendizajes de memoria, aunque después los practicó también y con bastante éxito. Y bueno, la respuesta que le dieron era que para que ellos no se sintieran mal, entre tanto alumno blanco, bueno, pues que por eso no se llamaba o se inscribían niños negros en la escuela, lo cual era realmente una excusa. Y ahí está la base de después de las luchas que Fidel tiene, incluso muy a comienzos de la revolución, en torno a ese tema, en el cual él resultó siendo también, de alguna manera, en ese tiempo, hasta incomprendido, en las primeras semanas de la revolución.
Después uno dice, bueno, cuando uno piensa tantas injusticias, ¿no? Los atropellos a que eran sometidos los propios campesinos, el problema de la tierra, que es un problema, pudiéramos decir, a nivel global, un problema ancestral. El problema de la tierra es el problema de los pueblos, porque la posesión de la tierra es la que marca el dominio de un pueblo por otro. Y en Cuba, las tierras de las compañías norteamericanas en la provincia más ancha de Cuba, que era Oriente, se unían por el norte y por el sur. Y esa es otra contradicción, otra injusticia que él siente de que Cuba no es de los cubanos, que Cuba no es cubana al final. Y yo siempre digo que hasta el triunfo de la revolución nosotros éramos un sueño, una idea que flotaba en el aire, pero que no tenía asideros en la tierra, porque la tierra no era de nosotros. Y eso también Fidel lo percibe. Desgraciadamente también se da cuenta de las diferencias sociales en el plano de la educación, del acceso a la salud. Él siempre decía que los niños en su región, en la zona de Oriente, morían de una cosa que hoy se le llama de otro nombre, pero él le llamaba la acidosis, que eran descomposiciones y problemas muy serios por los parásitos y por la mala alimentación, la desnutrición. Eso lo percibe también y de manera tremenda cuando está luchando en la Sierra Maestra, por ejemplo, cuando se percata de que los seres más vulnerables de toda la sierra eran las mujeres, porque eran las que estaban desdentadas, eran las que más enflaquecidas estaban de la población de la sierra. Fidel se percata de eso, cosa que además dice mucho de su ojo para ver la injusticia, y era porque las madres, la poca alimentación de que disponían se la dedicaban a los hijos y por eso terminaban siendo malnutridas, de tanto dar vida, empezaban a tener ellas dentro muerte. Y entonces eso es algo que también Fidel percibe con el paso de los años. Otra gran injusticia que vivió y que lo estremeció mucho fue el tema de los haitianos. El tema de los haitianos a quienes él amaba profundamente, los haitianitos del Batey, a quienes defendió de los atropellos de la Guardia Rural, incluso con peligro de que le dispararan. Lo hizo también su mamá en varias oportunidades y también su papá, pero especialmente su mamá intercedió incluso con peligro para su propia vida en determinados momentos de esos atropellos. Y después él, que tuvo un padrino en Santiago, que era el cónsul de Haití en Cuba, vivió la deportación forzosa de los haitianos en la época en que la ley de nacionalización del trabajo, que tenía un componente positivo, porque era la ley que buscaba que los cubanos no fueran desplazados por los hijos de los españoles de las posiciones en los empleos, terminó partiéndose la cadena por el lado más débil, que fueron los haitianos, y se dieron las deportaciones forzosas, y él fue en varias oportunidades con su padrino, el haitiano Luis Gibert, a la Rada, allí en la Alameda, en Santiago, al lado de un barco para ir a despedir a los haitianos que eran deportados a Haití. Eso hizo que Fidel, después con el paso de los años, yo recuerdo en el año 2010, en el verano, y después a lo largo de todo el año, el afán que Fidel tenía por hacer cosas por Haití. Haití, esa es otra historia. Haití, que ustedes saben que además es el país probablemente más pobre del planeta, o está entre los más pobres del planeta, y con ello está pagando su rebeldía, su capacidad libertaria. Fidel era muy consciente de esa realidad, de que los primeros que habían tratado de levantar la cabeza, los que dominaban el mundo, habían tratado siempre de bajarles la cabeza. Lo que eso es muy difícil siempre con los pueblos, porque por muy precaria que sea la situación económica en Haití, la cultura haitiana es una cultura esplendorosa, maravillosa. Abel Prieto siempre me hablaba a mí de los pintores que son como una maravilla cotidiana en Haití. Es decir, que el deseo o el afán de acabar con una cultura, con una resistencia, no ha sido posible, por más que lo hayan intentado los que desgraciadamente dominan el mundo. Y entonces, bueno, cuando uno habla de todas esas injusticias que Fidel vivió,
uno se convence de que fueron precisamente todos esos actos de exclusión, de discriminación, de atropello, de maltrato, que luego son terribles cuando vienen el desarrollo de los procesos políticos en Cuba, con el golpe de Batista, con la situación que se crea de desconocimiento del derecho, de la Constitución de 1940, y todo eso que lleva a Fidel a potenciar algo en lo que ya él había pensado. Fidel en el año 1950, cuando se gradúa de abogado, una vez le pregunté si la tesis que había hecho de abogado era algo importante y me dijo, eso era nada, era algo formal. Esa tesis que yo hice no tiene ninguna importancia. Sin embargo, el afán de justicia que él tenía sí pesa en la historia de Fidel. Incluso él vive otras experiencias que lo llevan a una reinterpretación de la historia y incluso a una posición muy activa en el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando él se gradúa, que él se postula para representante, él lo que está buscando es crear, siendo ya electo como representante, una plataforma en el Congreso que le permita aplicar 6 leyes básicas, 6 leyes revolucionarias. El instrumento, la vía, el camino para hacer la revolución son las propias leyes. Eso es esencial. Yo pienso que Fidel no habría sido el mismo estadista si no hubiera estudiado abogacía, a pesar de que él siempre decía que le hubiera gustado ser médico o ser escritor. Pero realmente eso lo predispone a él para la lucha de la justicia, primero en Cuba y después a nivel mundial. Las experiencias, una es Cayo Confites, que él se percata de todo lo que no debe hacerse para conseguir un sueño, que lo primero que no se puede es dejar de seleccionar por el valor ético de las personas a aquellos que vayan a luchar. Y la otra experiencia extraordinaria es el Bogotazo, que es lo que lleva a Fidel, incluso antes de que triunfe la revolución, a decir que lo que debe imponerse cuando tiene lugar una revolución es la justicia y no la venganza. Por otro lado, toda la lucha que él tiene, ya después con el golpe de Batista, lo lleva a que toda la lucha de Fidel y toda el desarrollo incluso de la insurrección armada sea con un código de valores éticos que no le permita, si yo estoy reaccionando al atropello, si yo estoy reaccionando a la tortura, si yo estoy reaccionando a la indignidad, si yo estoy reaccionando al vejamen, no puede de ninguna manera el ejército de los revolucionarios aplicar esos mismos métodos. Y ese es un principio que Fidel lo pone en práctica desde el mismo Moncada. Una de las indicaciones era no disparar sin necesidad a otras personas. Y luego, cuando está en la guerra, un ejercicio de la humanidad, del respeto al ser, del respeto a la dignidad de las personas, al punto de que Fidel le respeta a los oficiales que son detenidos su arma de reglamento. En el caso de los oficiales, él aplica un código que le viene de Galicia, de la caballerosidad, por un lado, pero que le viene también de su aprendizaje del tema de la abogacía, del derecho, de la justicia. Y en el tema, por ejemplo, de la justicia, hay que decir, pensando en la historia me absolverá, que se piensa que Fidel se autodefendió por primera vez en Santiago, cuando la historia me absolverá. Realmente Fidel ya se había autodefendido en Santa Clara. Un abogado condiscípulo de él, Benito Besada, se había preparado para defenderlo. Él estaba también con otro compañero que se llamaba Benavides. A ellos los habían detenido, salvaron la vida realmente por casualidad. Fidel se inspira mucho, va estudiando todo el tiempo en el tren, Yo acuso de Emile Zola. Y ahí eso lleva a otra
característica de Fidel, que es la justicia para Fidel no siempre se aplicaba por los métodos, pudiéramos decir, ortodoxos. Fidel tenía el método de la denuncia pública en unos casos, en otros estaba el no defenderse o no defender basándose en las acusaciones, sino en lo que realmente es esencial, que es en denunciar el atropello. Lo hace cuando ejerce como abogado, por ejemplo, para defender a los habitantes de La Pelusa. Él se daba cuenta, los habitantes del barrio donde está ahora la Plaza de la Revolución, realmente estrictamente desde el punto de vista de las leyes, no habrían conseguido prácticamente nada si Fidel lleva adelante el conflicto desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, él se percató de eso y decidió llevar esa pelea en los medios de difusión, en la denuncia pública, y así fue como consiguió realmente algo realmente provechoso para los habitantes de ese lugar. Otras veces le pasó lo mismo, por ejemplo, cuando su papá, que siempre soñó, su papá era un hombre que había pensado en su hijo abogado para defender los intereses de la familia, y entonces cuando Fidel se gradúa, el viejo le da la tarea de recuperar la finca Manacas. La finca Manacas es la finca donde hoy se encuentra la Casa Grande de Virán, la réplica, por supuesto, de la casa, porque la casa original se quemó en el año 1954, cuando Fidel estaba en la cárcel. Y el papá le da la tarea de recuperar esa finca que la había puesto a nombre de Fidel Pino Santos, que no fue padrino de Fidel, fue padrino de Raúl, y que estaba en una situación de enfermedad muy grande. Si el viejo Fidel Pino Santos moría, los hijos que él tenía eran tantos, eran bastantes, de un matrimonio que yo digo que el nombre de esa señora era un nombre garciamarquiano, porque se llamaba Exuberancia Martínez Gandol. A mí ese nombre nunca se me olvida. Y entonces, si se moría Fidel Pino Santos, jamás ellos habrían podido recuperar. Y Fidel se dio cuenta, graduado ya de abogado, que la tarea era una tarea también desde el punto de vista de la sensibilidad, porque era un amigo de su papá. Era una tarea, él lo llamaba una tarea diplomática. Y entonces habló con Fidel Pino Santos y efectivamente, finalmente la finca Manacas, que es donde está hoy el pueblito de Virán, y todo eso regresa al patrimonio familiar. Luego, antes de Moncada, hay un poder de Raúl dándole la finca a sus padres. Todo es una cosa interesantísima. El propio Raúl no se acordaba de cómo era eso. Y en los documentos jurídicos, que quiero decir que agradezco el trabajo de todos los abogados, porque fue gracias a los protocolos notariales, a los registros de propiedad, a los registros civiles, lo estaba hablando con ellos antes de llegar aquí, que yo pude ir armando toda la historia del papá, de la mamá, de los hermanos y del propio Fidel. Entonces Fidel tiene esa fórmula, que es una fórmula que se sale un poco de los manuales, como era propio en él, salirse de lo preconcebido y hallar sus propios caminos para la justicia, que para él era principalmente lo humano. Lo que fuera justo era lo que fuera humano, lo que tuviera en cuenta la sensibilidad de las personas y la situación de cada quien. Es decir, de alguna manera él llegó a ejercer de una manera, pudiéramos decir, personalizada el oficio de abogado. La otra cuestión era la ética. Fidel jamás ejerció por dinero. Él ganó dinero, pero renunció en momentos determinados de su vida a juicios que le habrían reportado ganancias importantes. Por ejemplo, el de la viuda de don Fidel Pino Santos contra los hijos de don Fidel Pino Santos. Ese hombre era garrotero del Congreso, del Capitolio, y era una persona que cobraba los intereses al 10%. Entonces era un hombre muy rico, era millonario. Y el juicio, el conflicto jurídico, Fidel habría ganado mucho dinero. Y él declinó la solicitud de la viuda porque le parecía terrible
ir contra una de las partes de la familia de un viejo amigo de la casa. Por otro lado, ya después, cuando pasaron los años, cuando triunfa la revolución, tiene otro momento en que Fidel creo que renuncia como a $4 millones que le pagaba una editorial por escribir su historia, por escribir la historia de su vida. Por eso para mí es yo si no hubiera escrito ningún libro, nada más investigar la vida de Fidel para mí es un premio. Ese es el premio más grande que yo tengo en mi vida, el haber contado con la confianza de él para acercarme a las cosas que él decía en Virán en el año 2003, cuando este libro se presentó, que mientras más las cosas eran del corazón, más las guardaba. Entonces, para mí, llegar a esas cosas del corazón, poderlas leer con el respeto y la delicadeza que considero que se merece toda familia en el mundo, es el honor más grande que yo he tenido en mi vida, aunque nunca se hubieran publicado un solo libro. Yo decía que yo me podía morir después de eso y haber podido tener la posibilidad de intercambiar con él, pero nunca me olvido tampoco, no pienso mucho en eso porque nunca me olvido cuando me presentó a García Márquez la frase de Fidel. Él no dijo mi nombre en aquel momento, él le dijo a García Márquez: ella es una hija del pueblo formada por la revolución. Entonces, el valor que él le daba era que era una persona humilde que había logrado estudiar, y ahí es donde quiero ensaltar con otro sentido importante, que es el sentido de lo que la justicia implica para la vida, para la felicidad de las personas. Sin justicia no es posible vivir bien, no hay plenitud del ser, no hay plenitud de la existencia. Y eso Fidel lo aborda muy bien en una carta que él escribe durante el presidio. Cuando él está en el presidio, él había estado en Virán antes de ir a Moncada. Y en esa carta que escribe después, ya estando en Isla de Pinos, él confiesa qué cosas le pasaron por la mente cuando visitó Virán. De alguna manera, sin decirle a sus padres y sin decirlo a los vecinos, Fidel se estaba despidiendo. Por si acaso pasaba algo en Moncada, ya que sus padres lo hubieran podido ver antes. Y entonces, él dice, es una carta muy linda. Cuando la publiqué una vez, me dijo que yo lo estaba haciendo famoso, porque realmente es una carta tan maravillosa que hubo una repercusión muy grande de opiniones del pueblo cuando esa carta se publicó. Dice: él dice, yo les voy a leer un pedacito. En el viaje por la carretera central hacia La Habana, lo conversó con su íntimo amigo Abel, aquel muchacho de ojos claros y lentes con quien se identificaba por su seriedad y convicciones. Aseguraba que hablarle a Abel de la teoría marxista-leninista había sido como encender un barril de pólvora. Después escribiría sus recuerdos de Virán, como quien desahoga un sentimiento triste con el ansia de aliviar, soñar y hacer algo porque se desvaneciera para siempre. Y entonces comienza la carta, el fragmento, porque es solo un fragmento. Todo ha seguido igual desde hace más de 20 años. Mi escuelita un poco más vieja, mis pasos un poco más pesados, las caras de los niños quizás un poco más asombradas y nada más. Es probable que haya venido ocurriendo así desde que nació la República y continúe invariablemente igual, sin que nadie ponga seriamente sus manos sobre tal estado de cosas. De ese modo, nos hacemos la ilusión de que poseemos una noción de justicia. Todo lo que se hiciera relativo a la técnica y organización de la enseñanza no valdría de nada si no se altera de manera profunda el status quo económico de la nación, es decir, de la masa del pueblo, que es donde está la única raíz de la tragedia. Más que ninguna teoría me ha convencido de esto a través de los años la palpitante realidad vivida.
Aun cuando hubiese un genio enseñando en cada escuela con material de sobra y lugar adecuado, y a los niños se les diese la comida y la ropa en la escuela, más tarde o más temprano, en una etapa o en otra de su desarrollo mental, el hijo del campesino humilde se frustraría, hundiéndose en las limitaciones económicas de la familia. Más todavía, admito que el joven llegue con la ayuda del Estado a obtener una verdadera capacitación técnica, pues también se hundiría con su título como en una barca de papel en las míseras estrecheces de nuestro actual status quo económico y social. Entonces, bueno, ya la historia después es conocida. Fidel busca llevar desde Virán a toda la isla el sentimiento que le produce antes de ir al Moncada, le hace pensar en lo que es necesario para cambiar a Cuba. La historia se conoce, comenzó por Cuba y después tuvo un sentido más latinoamericanista y luego en sus luchas como estadista llegó a preocuparse por todo el planeta, pero en especial por las personas más olvidadas, por los pobres de la tierra, que era con los que echó su suerte José Martí y con los que también echó su suerte Fidel. No sé si quieren que amplíen algún otro tema, si quieren que intercambiemos un poco, me parecería bueno que alguien, si quisieran hacerme preguntas. Bueno, primero, antes de complementar, yo creo que le debemos dar un aplauso por la magnífica exposición, quizás contribuyendo a darle también un tiro a nuestra expositora de manera coherente, ¿no?, y muy lúcida. Nos ha descrito precisamente cuán profunda y cuán arraigada estaba en la mente, en el corazón y en la acción de Fidel la idea de la justicia. Decir que, como al principio planteamos, hay que ir una y otra vez, los juristas cubanos y los que no lo son, cuando quieran tener una idea acabada y sintética de lo que ha sido, es y será la revolución cubana a lo largo de los siglos, es muy importante acudir al texto de la historia me absolverá, de la que estamos hoy celebrando este aniversario. Muchas de estas cosas que con tanta elocuencia nos ha explicado Katiuska en esta mañana se reflejan con una nitidez extraordinaria en ese discurso de denuncia y de combate. Es cierto, cuando Fidel describe el panorama tétrico que vivía el país, describe extensamente todas las injusticias que sufría el pueblo cubano por motivo de aquella dictadura atroz que dominaba nuestra tierra. Se refiere con mucha vehemencia precisamente a ese cuadro tremendo al que también aludía Katiuska en sus palabras. Y uno puede imaginarse precisamente que en las antípodas de todo aquel cuadro desgarrador que vivía el país tenía que ser la nueva patria por conquistar. Leyendo algunos comentarios sobre cómo fue que se preparó Fidel para su alegato, estaba confinado, hay que recordar que estaba en la cárcel de Santiago de Cuba, aislado, y por diversas vías pudo agenciarse algunos materiales. Dicen que escribió, lo describe Pedro Álvarez Tavío en los comentarios a una de las ediciones más completa, la edición comentada de la historia me absolverá, lo describe ahí después de hacer investigaciones al respecto. Durante días y noches estuvo escribiendo las ideas, porque uno puede plantear, bueno, ¿cómo es que después reconstruye? Todos sabemos la manera en que lo hizo desde el presidio en la isla, entonces Isla de Pino, reconstruyó aquello y dice, ¿cómo es que lo puede hacer acudiendo a la...? No, es que lo escribe de antemano y busca material antes de aquel juicio, que como todos sabemos,
en el caso de él, lo sacaron de lo que era la sala de juicio del Palacio de Justicia de Santiago para juzgarlo en una pequeña salita de enfermeras del Hospital Civil de Santiago de Cuba, pequeño cuartito allí donde se constituyó el tribunal, rodeado de guardias, creyendo que con eso iban a pagar, el propio Fidel en el alegato iban a pagar su voz y que no se iba a conocer cuáles eran sus ideas y cuál era el programa revolucionario que estaba en la base de toda aquella acción y de todo aquel proyecto que significó el ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Césped, Moncada de Santiago y Carlos Manuel de Césped de Bayamón. Y Fidel se preparó sus ideas. Como decía Katiuska, en el contenido del alegato, uno lee, Fidel se refiere una por una a esas 6 leyes fundamentales que una vez alcanzado el triunfo, que se tenía la fe en la victoria de que se desencadenaría a partir de los sucesos del Moncada y de la victoria en el que no se pudo obtener por vía militar en aquella acción, cuáles eran las leyes que transformarían, que irían transformar. Primeramente, las cuestiones esenciales de aquel estado de cosas tan deplorable que vivía el país por entonces. Y uno se da cuenta, se preparó para eso. En el alegato también se refiere a las cuestiones básicas de la justicia judicial, como parte de esa dimensión mucho más amplia de lo que es la justicia social y la justicia humana. ¿Y cómo lo hace? Reiteradamente, utilizando esa técnica que nos decía Katiuska. Él no pierde mucho tiempo en hablar de los artículos que tenían que ver con la acusación que se le hacía. A eso le dedica un fragmento para desmontar aquello. Sino que se refería esencialmente a las cuestiones que habría que transformar en el país indefectiblemente con el triunfo, y se refería a los desmanes y a la manera en que los jueces de entonces y los funcionarios del gobierno trastocaban todo lo que en la letra de la ley estaba planteado en la acusación que se le hacía a él y a sus compañeros de la acción ocurrida el 26 de julio de aquel propio año 1953. Es decir, de la manera en que se violaban todos los preceptos legales y sobre todo los preceptos constitucionales. Son muy frecuentes en el texto del alegato de Fidel las recurrencias a el texto de la Constitución del 40, que fue, como todos sabemos, una constitución progresista, de las más progresistas para su tiempo, y que realmente había sido violentada. Recordar que la acción del Moncada y del cuartel de Bayamo se deriva en primer lugar de cuando con el cuartelazo, con el golpe de Estado del 52, lo dice Fidel en su alegato, Batista y sus acólitos echan por tierra lo que la propia Constitución planteaba como esperanza y como propósito supremo de la nación que desde entonces y desde mucho antes pretendíamos ser, y que de alguna manera se reflejaba en los artículos de la Constitución del 40. Y precisamente decía, es que estamos viviendo la negación de todo ese Estado de Derecho, del respeto precisamente a la norma fundamental y además del respeto a la dignidad humana, como bien decía, al honor, a todos esos valores que deben sustentar una vida digna de los seres humanos. Era lo que se vivía en el país, en el ámbito propio de las vivencias ciudadanas, pero también en el ámbito, a partir del cuartelazo, en el ámbito incluso jurídico. Recordar que también él se refiere a cómo precisamente cuando él, antes de la acción de Moncada, trata de acudir a la vía judicial para que se decrete la inconstitucionalidad de los estatutos aprobados para modificar la Constitución tras el golpe del tirano. Precisamente todo aquello fue negado
por la sala de garantías, el Tribunal de Garantías Constitucionales que existía en el país, que no decreta la inconstitucionalidad del golpe de Estado y de los estatutos que negaban el texto de la Constitución. Estos días es bueno que refresquemos eso. Todo nuestro pueblo se encuentra inmerso, como sabemos, en este proceso de debate público del proyecto de nueva Constitución que está en marcha. Y nosotros vemos cómo, por encima de los valores altísimos que tiene la vigente Constitución cubana, el nuevo proyecto se plantea un reforzamiento de los valores, de los derechos fundamentales y del acceso a la justicia como uno de los valores primarios que debe poseer un país que vive soberano, que vive en libertad, y una población como la nuestra. Y Fidel alude en su alegato a cómo todo eso era negado luego después en la práctica de eso. Y nosotros tenemos que pensar, como de alguna manera se infiere de lo que nos explicaba Katiuska, que en las antípodas, en la oposición, en el lado opuesto de todos esos desmanes y de todos esos desvaríos y de todos esos abusos y atropellos que vivía el país, tenía que edificarse precisamente la patria nueva, esa que llevamos, ya vamos a cumplir 60 años construyendo después del triunfo de la revolución, ese precisamente en las antípodas de aquello. Un país donde la justicia como dimensión general tiene que primar en todo y prima en todo. Hoy lo vemos ampliamente representado en todos los dominios de la sociedad cubana, pero también en el ámbito jurídico y en el ámbito judicial. Y yo decía, siempre hay que volver sobre el texto de la historia me absolverá, porque nos enseña el camino. Ese documento tiene una visión y un fundamento programático extraordinario. Una vigencia, uno pudiera pensar, bueno, ya es un documento histórico en el que nos vamos a enterar de qué fue lo que pasó y qué fue. Para nada. Yo creo que siempre, repito, los juristas y los que no lo son, cuando quieran aprender por otra vía y nuevamente y reforzar la idea de lo que es el curso de la revolución, ahí es una de las fuentes fundamentales donde se puede vivir. Además, no es que nazcan ahí esas ideas. Uno se pone a observar con ojo crítico el contenido de la historia me absolverá y se da cuenta de cómo se arraiga en estos días en que hace apenas horas acabamos de celebrar, de conmemorar el 150 aniversario del inicio de nuestras gestas de independencia, cómo están presentes ahí el pensamiento y la obra de Céspedes, de Agramonte, de Maceo, de Martí, de Gómez, cómo hay continuidad. ¿Por qué esa idea que el propio Fidel plantea en el año 68, de que en Cuba ha existido una sola revolución, que comenzó en la de Majagua y continúa hoy, continuaba en esos momentos cuando el discurso del año 1968, del centenario de aquellos acontecimientos, uno estudiando y releyendo el texto de la historia me absolverá, se da cuenta cómo tiene una vigencia extraordinaria ese pensamiento y cómo realmente es todo un tracto histórico. Esas ideas de redención, de luchar contra todo lo indigno, contra todos los atropellos, contra todos los abusos, contra toda la maldad, y de edificar una patria en que el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre y de la mujer, diríamos hoy, sea, como había dicho el apóstol, la ley primera de nuestra república. Y a mí me parece que complementando un poco un día como hoy, por eso decíamos al principio, no podíamos perdernos la oportunidad en un aniversario cerrado de ese momento trascendental que, como muchos otros hitos, marcan momentos cenitales en la vida y en la obra y en el pensamiento de nuestro líder histórico, invencible comandante en jefe Fidel. Nosotros, los juristas cubanos, como parte de nuestro pueblo, estábamos en el deber y en la necesidad de conmemorar en un día como hoy. Entonces, no sé si los presentes, a partir de lo planteado por nuestra magnífica conferencista,
desean hacer alguna pregunta, alguna observación. Es un privilegio para todos los jueces que nos encontramos aquí, así como los invitados, los juristas invitados de todo el sector jurídico, haber tenido la presencia de usted aquí en nuestra sede del tribunal. Creo que también es un privilegio para todos los jueces que sea realmente en ese documento histórico de la historia me absolverá, donde Fidel definió uno de sus grandes conceptos, que es el concepto de pueblo, porque nosotros como jueces tenemos la misión de impartir justicia, como dice la Constitución, a nombre de ese pueblo. Y cuando nos han dado esa responsabilidad, ninguno de nosotros podemos olvidar quiénes componen ese pueblo en el cual él hizo alusión. También se hacía referencia en la inauguración del conversatorio a qué día conmemoramos hoy, aparte de la historia me absolverá. Aprovecho también estar en el uso de la palabra para felicitar a todos nuestros jueces militares, que hoy también es su día de los jueces y fiscales militares. Decía que era el día de homenaje o de recordación a todos esos niños que mueren de hambre. Y yo recordaba cuando usted hablaba también la trascendencia internacional que ha tenido el pensamiento histórico de nuestro comandante en jefe, cuando con esa valentía que siempre lo caracterizó, dijo en Naciones Unidas que hablaba en nombre de los niños que en el mundo no tenían pan. Creo que allí también se refleja ese concepto de justicia. Y en este mes de octubre tampoco podemos olvidar ese otro gran pensamiento de Fidel, cuando enterrábamos nuestras víctimas del pleno vuelo que explotó ese 6 de octubre, y dijo también a nuestro pueblo y al mundo que cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Por tanto, allí también se hacía referencia a ese concepto tan interno que tenía Fidel. Pero también cuando en Naciones Unidas denunció que se debía combatir el hambre y no al hombre, hablando de la protección al medio ambiente, allí también estaba el concepto de justicia traspolado al ámbito internacional de ese nuestro líder. Por tanto, solamente quería acotar esto y decirle que todos los jueces en Cuba recordamos a ese invicto comandante por nuestro jefe, por nuestro líder y por el ejemplo de justicia que dio al mundo. Muchas gracias. ¿Alguna otra compañera o compañero? Ariel, el presidente de nuestra organización de bufetes colectivos. Simplemente es muy emocionante, ¿no? Acercarse siempre a la historia de Fidel, y más de parte de usted, que sabemos que tiene muchas interioridades, las que están en el libro ese, que es un libro delicioso además de leer, y otras que seguramente no están en el libro, porque la figura de Fidel envuelve muchas cosas. Yo le quería preguntar por la experiencia, si tiene interioridades del trabajo de él ahí en Tejadillo 57, que es el bufete que alquila, ¿no?, él y dos compañeros del aula, porque yo tuve una experiencia que la quiero contar un momentico muy rápido. Cuando yo empecé a trabajar el derecho, ya graduado de la universidad, porque hasta que estaba en la universidad yo no sabía nada del derecho, y la verdad que ni me interesaba mucho el tema de profundizar en el derecho, pero uno de los primeros caminos que yo seguí fue a través de los formularios de Pérez Lobo y Bustamante. Hoy en día los juristas jóvenes yo no los veo estudiar esos formularios que te van llevando al tipo de derecho que se practicaba en una sociedad patrimonializada, y es espectacular la manera en que puede aprender uno leyendo esos formularios, porque lo que te va diciendo es el tipo de planteamiento de procesos que se hacían. Luego, cuando voy un día con Delio Carrera a Tejadillo 57, Fidel tenía ahí los formularios de Pérez Lobo y Bustamante. Eso a mí me impresionó, porque yo ni sabía ese detalle. Luego tenía también un libro de Casasú por ahí, creo que lo tienen conservado el lugar, y es un lugar para mí místico. Yo que soy jurista, como todos los que estamos aquí, y que esta persona que todavía no era el Fidel de Moncada, se haya lanzado a la vida jurídica del país de ese lugar aquí en la Habana Vieja, y tantas historias, tantas anécdotas, tantos casos que trabajó ahí. En fin, es esa pregunta que quería hacerle. La vida de Fidel era bastante difícil desde el punto de vista económico.
Él pasó por la situación de la precariedad, ya en esa etapa está graduado lógicamente, se incorpora al Colegio de Abogados de La Habana que estaba en Lamparilla y luego establece con esos amigos Aspiazo Castro Rasende el bufete de Tejadillo. Incluso tienen que pedir prestado, los muebles, no tenían nada y eso. Y empieza una etapa muy compleja de la vida de Fidel porque él empieza a asumir muchos juicios que casi siempre las personas que él defendía no tenían dinero para pagarle. Y así hay un juicio de unos carpinteros, está el juicio este de la Pelusa, que al final él termina haciendo la denuncia pública más que el conflicto jurídico y así. Pero, por ejemplo, uno de los juicios que a mí más me llama la atención es el que él inicia contra la compañía telefónica, que luego el 13 de marzo matan al amigo de Fidel, al abogado Pelayo Cuervo. Lo matan por eso, porque Fidel está denunciando que la compañía telefónica ha sido, digo después, porque eso es un poquito después, pero son de los juicios que Fidel deja prácticamente sin poder continuar porque viene lo de Moncada y Pelayo Cuervo es el que asume esos conflictos que después del 13 de marzo del 59 es la razón por la que Fidel, esa es la primera compañía que es nacionalizada y eso incluso antes de las del 60 es la compañía telefónica norteamericana que es la famosa compañía que se dice que le regala el teléfono de oro a Batista, toda esa historia, porque Batista lo que había hecho era ceder ante la compañía para que le aplicaran unas tarifas que nunca ellos aplicaron en los propios Estados Unidos al pueblo de Cuba. Entonces son cosas que tienen que ver con el ejercicio del derecho de Fidel y no solo en la etapa de Tejadillo, sino incluso después. Por ejemplo, uno de los sucesos más tremendos es un juicio que Fidel empieza en representación de la madre de Carlos Rodríguez. No sé si ha oído hablar de ese juicio. Carlos Rodríguez es un joven que se manifiesta eso era año 52, es el mismo año que Batista, del golpe. En los días previos Fidel estaba pidiéndole 30 años de cárcel a Rafael Casals y a Rafael Salas Cañizares por el atropello contra Carlos Rodríguez, un joven a quien golpearon en una manifestación dirigida la policía por estos dos jefes, y Justa, la madre de Carlos, le pide a Fidel que defienda su causa contra ellos dos. Y en eso está inmerso Fidel cuando se da el golpe de Batista y esa noche amanece siendo Rafael Salas Cañizares el jefe de la policía de La Habana. La persona a quien Fidel le pedía 30 años de cárcel al otro día del golpe es jefe de la policía y es la razón por la cual Fidel tiene que pasar de hecho a la clandestinidad. Se hablaba aquí de la denuncia que Fidel hace del golpe y usted hablaba muy bien del tema de la valentía de Fidel también en la búsqueda de la justicia y de la verdad. Fidel se presenta el 24 de marzo en el Tribunal de Urgencia. A mí, en este libro yo siempre escogí los fragmentos de Fidel que a mí me parecían más importantes. Dice, en esa mañana, con el énfasis y la determinación con que expresaba sus ideas en los mítines o las emisoras radiales, aseguró, si Batista subió al poder por la fuerza hay que derrocarlo. Apenas una semana después, el 24 de marzo, presentó al Tribunal de Urgencia de La Habana una denuncia contra el golpe, una verdadera impugnación a la tiranía establecida a punta de fusiles por Fulgencio Batista. Dice Fidel, si frente a esa serie de delitos flagrantes y confesos de traición y sedición no se le juzga y castiga, ¿cómo podrá después ese tribunal juzgar a un ciudadano cualquiera por sedición o rebeldía contra ese régimen ilegal producto de la traición impune? Es decir, Fidel está defendiendo el derecho a la insurrección, a rebelarse, que es una cosa muy importante porque eso significa que todo lo que Fidel hace a partir de ahí está dentro del marco de la ley, dentro del derecho
aprobado, establecido por la historia. Y entonces dice, si es así, dígase cuanto antes, cuélguese la toga, renúnciese al cargo, está llamando a la ética de los magistrados, dice, que administren justicia los mismos que la legislan, los mismos que la ejecutan, que se siente de una vez un cabo con una bayoneta en la sala augusta de los magistrados. Hay que ser valiente para una semana después del golpe haber dicho eso públicamente, haber escrito eso y haberlo denunciado. Yo quería recordar también algunos detalles. Fidel le ponía a todo en la vida, Fidel le ponía el tiempo, los minutos, el horario y hasta el clima. Porque él decía que el clima tenía importancia hasta en la guerra, porque si llueve el terreno no es el mismo. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee las cosas que Fidel escribió de las guerras de independencia, en todas Fidel tiene en cuenta si estaba lloviendo, si había frío, si había calor. Y un día como hoy, hace 65 años, lo trasladaron a las 9 de la mañana. Y para la historia me absorberá habló durante 2 horas. Y para la preparación del alegato de la historia me absorberá, como bien decía el amigo Rubén, e incluso antes, cuando él se estaba preparando para el juicio del que lo sacaron con las injusticias de la justicia miserable de entonces, envilecida de entonces, como él la llamó, en determinados momentos Fidel se preparó para ese juicio sin dormir, porque le tenían puesta siempre una luz, cosa que es hoy aprobado como tortura, y además apuntado todo el tiempo por una calibre 30, si no me equivoco, por una ametralladora calibre 30. Es decir, que en esas circunstancias es que Fidel hace siempre su trabajo de defender la justicia, sobre la base de condiciones muy adversas, de situaciones de riesgo para su propia vida. Allí en Boniato primero lo tratan de envenenar y así, ¿no? Hay varios sucesos que están relacionados con ese tema. Y por supuesto, cuando hablaba de que el afán de justicia de Fidel sale de Virán, nace en Virán por esa sensación, pero que después se abarca toda Cuba y luego la América Latina y después el mundo, está por supuesto la lucha por los olvidados, por los pobres de la tierra, por los que padecen de hambre, porque además, a pesar de haber tenido una cuna holgada, pudiéramos decir, en cierto sentido, de posición acomodada, pasando por etapas difíciles también en la casa, que no era tan holgada la situación, pero que en general en una situación holgada, Fidel sí vivió el hambre física, el hambre que pasan los que no tienen nada que comer, porque lo pasó en la casita en Santiago de Cuba, en la primera estancia que él tiene en Santiago de Cuba, porque las maestras ahorraban mucho los dineros. Pero fíjense, qué sentido también de la justicia tiene Fidel, que cuando habla de ese episodio, habla de la situación en que se encontraban las maestras por el machadato y del hambre que se estaba pasando en Cuba, y que de alguna manera justificaba que aquellas personas se hubieran visto compelidas a hacer una cosa. Y entonces uno de pronto, de una crítica que Fidel le está haciendo, de pronto empieza a defender a esas personas, no les guarda rencor, ¿entienden? Entonces esas son cosas también de una persona ilustrada, lúcida, pero también entrañablemente sensible y emocionada, tratando siempre de ser justo con los demás. Y eso llega hasta el momento en que, por ejemplo, Tete Puebla recibe la misión de Fidel de atender a las víctimas de la guerra, lo mismo a los hijos de los enemigos, de los adversarios, que a los hijos de los combatientes. Él no discrimina, ni tiene un afán de revancha ni de venganza. Lo mismo hace cuando triunfa la revolución, y una parte de los compañeros que eran llamados revolucionarios, que habían caído en el gangsterismo, él los llama a incorporarse. Y hay casos como el de Flores Ibarra, que después escribe un libro que dice: yo fui enemigo de Fidel. Es decir, claro, eran personas
que desde el punto de vista ético y de los valores tenían condiciones como para ser salvados por el proceso revolucionario. Y hablando de revolución, siempre consideró que la revolución, como era fuerte y como era grande y como era victoriosa, tenía que ser también magnánima, que es como él considera que tiene que ser la justicia. Tenemos mucho que seguir aprendiendo de Fidel todavía, los jueces cubanos y los juristas en general, mucho nos queda por aprender. La vida entera no nos alcanza para todas esas enseñanzas. Pues todavía queda la oportunidad si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Solo quiero decir algo. Nuestra fiscal general va a hacer uso de la palabra. Y creo que ninguno de los que estamos acá tenemos dudas de que fue una excelente idea que estuviéramos hoy hablando de Fidel, recordando a Fidel, recordando ese alegato, pero creo que todos los que estamos sentados acá estamos pensando más que en la historia, en la responsabilidad que tenemos con el presente y con el futuro de esa justicia judicial, social y del pueblo de Cuba. Para las muchísimas compañeras que hay aquí, el hecho de que sea Katiuska la que hoy nos haya llevado a esa historia, es decir, Katiuska tiene la posibilidad, ella estaba muy preocupada cuando estábamos conversando antes de entrar, decía, bueno, hablar de Fidel, hablar de derecho en este escenario, bueno, ¿qué debo decir? Y yo pensaba, bueno, creo que únicamente Katiuska, con la posibilidad que tuvo de estar al lado de Fidel, de poder compartir con Fidel cosas que, bueno, quizás no las ha podido escribir todas, ella misma decía, hay cosas que no podré escribir, pero que las tiene, y ella decía, tengo la posibilidad de, como muchos otros cubanos que estuvieron al lado de Fidel, de haber aprendido de esa sencillez. Fíjense que en todo momento Katiuska habla de la sencillez, de la humildad. Eso de que no dijera su nombre, no creo que Fidel no supiera para presentar a Katiuska el nombre de Katiuska, porque Fidel tenía una memoria increíble, pero el mensaje de presentarla como el pueblo, como la continuidad, como el fruto de la revolución, es el mensaje que yo creo que también Katiuska nos ha tratado de trasladar con ese pequeño momento de la vida de Katiuska, que haya sido una mujer la que haya tenido la posibilidad, como muchísimas otras mujeres y hombres, por supuesto, de estar al lado del comandante y podernos traer esas cosas que a veces, o por tiempo, o porque leemos muy rápido los libros, no le prestamos toda la atención. Yo creo que indiscutiblemente para nosotros ha sido un momento muy bueno. Y en la medida que Katiuska iba hablando, al menos yo, lo que estaba reflexionando es cuánto tenemos que hacer todavía los que estamos sentados aquí. Y el hecho de que estemos sentados jueces, fiscales, abogados, bueno, los juristas militares que hoy, como bien decía nuestra comunicadora y Rufina, están celebrando su 35 aniversario. Yo creo que hoy estar sentados en esta sala tan bella, en este lugar donde uno siente esa responsabilidad en la carrera que todos elegimos, pero más que todo eso hacia atrás es todo lo que nos queda por delante, sobre la base de lo que permanentemente el comandante no nos enseñó, nos enseña, que es sobre la base de la unidad dentro de esa diversidad, y para nosotros la diversidad es el cumplimiento de nuestras funciones, pero de esa unidad en lo más esencial, que es lograr que realmente entre todos en lo que nos corresponde logremos esa verdadera justicia para ese pueblo al que todos nos debemos cuando firmamos el Código de Ética, desde que decidimos entrar en la carrera de Derecho. Por lo tanto, en nombre aquí hay fiscales, hay abogados, hay colegas, cuando uno va mirando, uno va viendo caras que a veces por el mismo trabajo no tenemos mucho tiempo de estar así en un lugar como este, sentados para hablar de Fidel. Hay que a veces escoger el escenario, es muy importante haberlo hecho en este lugar.
agradecer, bueno, por supuesto, al tribunal, al presidente, que inmediatamente cuando nos convocó a todos en hacer este homenaje sencillo, pequeño, pero indiscutiblemente hemos hoy aprendido cosas que quizás no sabíamos del comandante, y hacerlo desde la historia viva, porque Katiuska estuvo todo ese tiempo, para nosotros ha sido un momento muy importante. Yo creo que en nombre también de los fiscales, Rufina lo hizo en nombre de los jueces y de todo, Mantecón, aunque hizo la pregunta de Tejadillo, también lo está haciendo en nombre de los abogados, en fin, de todos los que estamos aquí. Realmente agradecerte, Katiuska. Uno, que hayas tenido esa posibilidad de dejar días, noches. Katiuska a veces en momentos que ha sido entrevistada, cuando habla de su hijo, que además es un niño muy inteligente, ya es un adolescente, ver también cómo él se nutrió de toda esa historia, de todo ese componente importante que Fidel transmite en cada cosa que hizo y que sigue haciendo. Yo creo que ha sido una idea fantástica haber estado aquí. Eso nos dice cuánto más tenemos que seguir haciendo, unidos en las funciones en que cada uno nos corresponde, porque la responsabilidad mayor que tenemos los que estamos aquí y los que hoy están cumpliendo con su deber. Hoy hay fiscales que están tomando posición, hoy hay muchos abogados que están preparando ese evento que comienza mañana o que desde hoy ya está en su precongreso, que también es muy importante. Esos jueces que están hoy en el estrado, bueno, los que están aquí cerquitas en La Habana, pero que están en todo el país, nuestros colegas del Ministerio de Justicia. Fíjense que Katiuska en toda su intervención ha hablado de notarios, de registradores, así que, ministro, usted que está haciendo tantas cosas en el ministerio, también el papel de cada uno de nosotros en el lugar que estemos es muy importante. Por lo tanto, agradecer en nombre de todo el sector y, bueno, por supuesto, de los fiscales y trabajadores que represento al haber estado esta mañana con ustedes. Darle las gracias al presidente del Tribunal Supremo, a todo el Tribunal Supremo y a Katiuska por el momento, de verdad, porque volver a esa claridad, a esas ideas, a ese pensamiento del comandante en jefe, nos es indispensable para cada uno de nosotros hacer mejor la parte de este gran deber con la justicia que nos corresponde en cada una de nuestras instituciones. Y hacerlo desde la unidad, como decía la compañera fiscal Yamila, es un privilegio. Es decir, hoy estamos hablando de justicia, estamos logrando, haciendo actos concretos de unidad entre las instituciones, desde la organización de todos nuestros juristas, de nosotros, la Unión de Juristas de Cuba. Es un privilegio y es algo que nos debe marcar el futuro ya, el presente y el futuro inmediato. En estos días nos hemos estado hablando los jefes de las instituciones del sector jurídico y este es un primer paso en eso que queremos hacer. También, por supuesto, el compromiso, ratificarlo aquí delante del resto de los compañeros en esta grandiosa sala, en el Tribunal Supremo de la República, también el compromiso de los directivos, especialistas, trabajadores, demás trabajadores, no solo de la representación que aquí me honro en que me acompañan, cerca de 20 compañeros, sino de todo el sistema del Ministerio de Justicia, también en defender, en seguir y en cumplir esos altos postulados que nos legó el jefe, nuestro comandante Fidel, para el presente también y el futuro de nuestra revolución. Y no podíamos nosotros más que acudir, no solamente con disciplina y gustoso, sino también con esa alta responsabilidad de venir aquí a escuchar lo que nos ha dicho Katiuska, también lo que nos ha expuesto el presidente del tribunal, el compañero Rubén. Gracias, sincero. ¿Alguna otra compañera o algún otro compañero? Bueno, resumiendo, yo creo que Katiuska, agradecer profundamente en nombre de todos los que estamos aquí y de los que no están, pero que pertenecen a nuestro sector. La agradecida También, soy yo. No, ha sido magnífico, realmente nos ha transmitido y nos ha reforzado la idea de que nosotros tenemos que pararnos firmes sobre esa sólida base que es el pensamiento y la obra y el sentido de justicia y humanismo
que acompañó y acompaña a la vida eterna de nuestro querido comandante en jefe, para hacer cada día mejor la tarea que nos toca. Muchas gracias, realmente sabíamos que iba a ser un momento extraordinario escucharte, pero se han sobrepasado las expectativas. Bueno, Katiuska, cuando hoy las personas empezaban a llegar acá, hubo personas que llegaron muy tempranito, desde muy tempranito, y eso hablaba muy bien de que las personas sabían que en esta sala hoy iba a pasar algo que nos iba a enriquecer el corazón. Y tú hoy nos has llenado de anécdotas, y yo te voy a hacer una. Cuando aquí se hace una acción de comunicación que tenemos y a la que te invitamos cuando quieras, porque me atrevo a que seas nuestra invitada especial en cualquier otro momento. Cuando vienen niños, esos niños que no vivieron y no conocieron de todo eso que hemos hablado, y entran a esta sala, siempre hay una palabra que dice, este lugar me aplasta. Y entonces a mí me da mucha gracia porque es la expectativa que traen de afuera de qué cosa es un tribunal. Sin embargo, si hoy hubieran estado aquí, yo hubiera estado segura que si hubieran yendo con una frase que yo quiero que hoy salga acuñada en el corazón de todo el mundo, y ya viene desde Fidel, y es que tener talento, que es ese talento que él tuvo siempre y nos demostró en todo momento, es tener buen corazón. Y por encima de todo, eso fue lo que nos enseñó. Por tanto, en el 65 aniversario de la historia me absolverá, en el 45 de los tribunales populares de nuestro país, te damos las gracias en nombre del auditorio. Ya cada uno de los invitados te lo dio de manera especial. Y, por supuesto, nos vamos no como venimos. Todos vamos a salir por esa puerta mucho más enriquecidos. Ya verás los rostros, los abrazos y los saludos. Fue también un momento para amarnos más. Muchísimas gracias. En nombre de todos los compañeros, quiero entregarle a Katiuska este ramo de flores en agradecimiento.